investigando en Mendoza un confuso episodio, la muerte de un paciente psiquiátrico de 30 años que fue trasladado por la policía de su casa de Luján a una clínica privada. En ese transcurso, en ese ida desde la casa a la clínica, fallece este paciente. Y esto ha abierto muchas dudas, ha abierto también las preguntas sobre la inacción por parte de la provincia. Bueno, vamos a charlar con Daniela Nadal, que es psicóloga, que es magíster en salud mental, porque también esta situación está desnudando la falta de políticas de salud mental y ella nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás? Bienvenida, Daniela. ¿Tanto tiempo? Hola, Te extrañábamos ya. Sí. ¿Cómo estás, Mercedes? Un placer. Tiempo ya de no vernos. Es cierto, mira, viste que por ahí pasa tiempo y sin darse cuenta, hace meses que no charlamos, así que un placer tenerte nuevamente con nosotros acá. En estos Muchas últimos gracias días. por la invitación. Justo hoy es el Día de los Santos Inocentes. Sí. Venimos a hablar de una persona con discapacidad. Eso. Que lamentablemente ha perdido la vida, ¿no? Y, a ver, contanos. Bueno, más... Sí, contanos, Daniela, cómo fue el hecho en particular que ha suscitado después todas estas dudas y todas estas reflexiones también a las que vos te estás llamando. A ver, contanos este caso. Sí, en realidad el caso mucho no se sabe porque hay secreto de sumario y está actuando el abogado de la familia, que es la abogada, perdón, no es un abogado, Carolina Yaqui, y también lo que uno puede leer de los medios. Pero a mí lo que justamente me llama a la reflexión es que Mendoza viene muy atrasada, y ya te voy a explicar por qué, en la creación del órgano de revisión local que está establecido en el artículo 38 de la legislación nacional, una legislación nacional que es la ley 26657 de salud mental, y que no invita a las provincias a adherir. Esto es un error que hay de concepto, de muchas cosas que tiene la ley, que hay un error conceptual en la interpretación a veces de quien lo hace. Este artículo dentro de la Ley Nacional de Salud Mental, que fue reglamentada en el año 2013 y fue sancionada en el 2010. Estamos hablando de muchos años atrás, muchos años atrás. No está siendo cumplida por el mismo Estado. A veces le echan muchas cosas la culpa a la ley, pero la ley no tiene la culpa de quienes deben cumplirla, no la cumplen. Daniela, ¿qué dice esa ley? Legislar, no legisla. No, claro, por supuesto que somos los seres humanos los que tenemos que llevar adelante esas leyes, ¿no? Y cumplirlas. ¿Qué dice esa ley de salud mental? Claro, la ley, vamos a hablar específicamente de este caso, que era un joven que padecía un padecimiento mental. Bien. Y que debido a ese padecimiento mental tenía un certificado único de discapacidad, o sea, estaba certificada su discapacidad. Perfecto. No todo padecimiento mental requiere que la persona esté internada, y mucho menos de por vida o por largos periodos. Una de las cosas que implementa esta ley, debido a los abusos que hubieron a los derechos del paciente y a los derechos humanos de estos pacientes durante siglos en todo el mundo. Tampoco es una ley única de Argentina, es un movimiento que responde al nuevo paradigma en salud mental, y que inevitablemente es algo que se viene aplicando en todo el mundo, no es algo de Argentina. De hecho, en Italia, que fue, digamos, el pionero en tratar esto de una ley antimanicomial, se viene trabajando desde los años 70. Y en nuestro país tenemos el antecedente de la provincia de Río Negro, que desde la época del gobierno de Raúl Alfonsín deja de tener, también adhiere a este movimiento, y deja de tener hospitales psiquiátricos como monovalentes, que no significa la no atención del padecimiento mental que se debe realizar en los hospitales generales como cualquier cosa. Este paciente creo que ha sido un emergente de las
falta de capacitación del personal que actúa frente a estas situaciones. El paciente aparentemente, que es lo que están investigando, no estaba en una situación de crisis. ¿Y por qué se lo interna? Por lo tanto, ¿Por qué se lo quería internar? Bueno, parece ser que es a pedido de la familia, pero en el momento, claro, hay varias cosas que hay que investigar porque sí, claro. Hay un pedido de un juez o jueza, no tengo bien claro quién es, civil, que pide iba a decir detención, pero casi, o sea, envían a la policía para llevarlo a una internación psiquiátrica. Cuando la internación la decide un equipo interdisciplinario por ley, conformado al menos por un psiquiatra o un psicólogo y alguien más del equipo de salud mental, ya sea de un hospital. Acá no hemos eliminado los hospitales monovalentes. O sea, tienen que ser profesionales los que tomen esa decisión. Claro, y transmitirla al juez de turno dentro de las 10 horas de que la persona tiene una internación involuntaria. Está bien. Voy a retomar esto para no hacerlo muy largo, porque si no va a parecer una clase. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esto, ¿no? En estos hechos? Que hay un órgano de revisión de salud mental que está legislado y que es obligación crearlo desde el 2013, que la ley fue reglamentada. Estamos en el 2022. Hay un proyecto de ley, que acá lo tengo, bajé esto, no te lo puedo compartir, pero bueno, quiero respaldar lo que digo. Bien. En el 2015, 2015, la Comisión de Salud Pública, que presidía Luis Francisco, un senador del PJ, hace reuniones y manifiestan la necesidad, 2 años después de la reglamentación, la necesidad de crear este órgano de revisión. ¿Por qué es tan importante? No es porque se me ocurra a mí o porque esté en una ley, porque el órgano de revisión tiene una participación fundamental a la hora de las decisiones de todo lo que es internación involuntaria. Claro. ¿Qué es la internación involuntaria? Es cuando el paciente está en una situación de crisis y no puede decidir por sí mismo, cosa que lo decide el equipo interdisciplinario, no cualquier persona que no tiene conocimiento del tema. Sí, qué situación difícil, Daniela, para estas personas, ¿no? Son como totalmente incomprendidas en esta situación. Qué difícil, si no hay algo que regule, como vos estás pidiendo y estás diciendo. ¿Cómo al no poder tomar ningún tipo de decisión, hay como también hasta un estigma hacia estas personas? Digo, qué difícil el lugar, ¿no? De estas personas que padecen... Bueno, claro, el tema del estigma es algo que venimos, digamos, trayendo históricamente desde siglos, como te decía, frente al paciente psiquiátrico. ¿Por qué? Porque era algo que no se entendía bien qué pasaba y durante mucho tiempo se los excluyó de la sociedad. Y fíjate que casi todos los hospitales psiquiátricos, cuando se crearon, estaban lejos de las ciudades, ¿sí? Incluso al principio se los internaba en los leprosarios, ¿no? Bueno, es larga la historia, si querés otro día lo podemos ver. Dale, porque es interesante. Pero creo que este emergente, a ver, la ley hace mucho hincapié en todo lo que es prevención, de padecimientos mentales más graves que ameriten después un certificado de discapacidad. Eso prácticamente no se está trabajando porque las campañas publicitarias no es lo que entendemos como prevención real, y la medición de los impactos de la prevención tampoco se están midiendo o tampoco se dan a publicidad, no hay una comunicación de esto. Queda claro
Queda claro, Daniela, que con todo esto que nos estás contando, este caso que es el disparador, pero debe haber muchísimos más también, hay una falta de políticas, ¿no?, sobre salud mental, no se habla mucho del tema, está siempre como, viste, solapado, y es necesario el tratamiento urgente para que no sigan ocurriendo estos casos, que en este caso, bueno, se hizo público a través de las noticias y tantos otros a lo mejor que ni nos enteramos. Por eso es interesante reflexionar y que, bueno, las autoridades también escuchen, ¿no? Hay algo más que me parece que vale la pena decirlo, que la directora de salud mental de la provincia hace lo que puede, digamos, con todo con lo que recibe, porque esta ley también incluye que a nivel nacional y las provincias también a nivel provincial destinen el 10% de su presupuesto a las políticas de salud mental, a las áreas de salud mental. Claro. Cosa que nosotros en Argentina, en más o en menos, en promedio, estamos entre un 3%, claro, más o menos de lo que se asigna a salud, el 3% más o menos se asigna a salud mental. Sí. Lo que hace, a ver, este trabajo no requiere de grandes inversiones, requiere del recurso humano. Sí, y tomar decisiones, ¿sí? Claro. Entonces, no es tampoco un gasto excesivo, sino buenos planes y la contratación de más recurso humano, porque no llega a toda la gente. De hecho, tenemos de las personas que necesitan tratamiento psicológico, Daniela, un 70% no lo recibe. Yo te invito a que sigamos charlando de este tema, que no quede así en el olvido, y te agradezco muchísimo tu reflexión y tu pedido. Gracias. Gracias. Y una última cosita, por favor, que deje de dormir el proyecto de ley de órgano de revisión local en Mendoza en la oficina de diputados, en la comisión legislativa de diputados, que está desde el 2020 durmiendo en esa oficina y no se toman las acciones que se tienen que tomar. Nada más. Gracias te mando un por abrazo. este espacio y muy feliz año. Para vos también, feliz año nuevo.